Muy bien, vamos a retomar. Previamente habíamos definido cuáles eran las funciones, niveles de autoridad o qué cosas podríamos esperarnos cuando asumamos el rol de residente de obra. Todo lo que nos hemos compartido son cosas de experiencias propias, de empresa, lo que normalmente podríamos asumir en esa función. Hay otro lado que es el lado legal, que lo vamos a ver después, pero que por lo menos nos marca una línea base, ¿sí? Yo siempre para entrar a una aula les recomiendo que pidan el manual de funciones del cargo. Si tienen el de ustedes, el de residente de obra, perfecto. Si también hay manual de funciones del resto del equipo, perfecto. También, por favor, pídanlo, ¿ok? Pero no todas las compañías lo tienen, ¿no? No todos tienen un documento de trabajo donde te dicen qué tienes que hacer. Simplemente te asignan una obra, ¿ok? Y te dicen, muy bien, conforme avancemos estoy pidiendo. Hay una cosa llamada panel de control y lo vas a hacer cada mes. Y me vas mandando un Excel con curva S y vas viendo, ¿no? Hasta ese nivel te pueden llegar a decir, ¿no? Puede haber un sistema integrado de gestión o no. Primero pidan, si lo hay. Y si no hay un sistema integrado de gestión que les mande a hacer cosas, vean qué tanto pueden hacer lo que yo les he comentado en láminas anteriores, ¿ok? Eh, no es que tengan, no es que tengan que hacer todo, ¿sí? Hay una carga laboral que van a tener al momento de entrar a trabajar, reportes, paneles, conversar con los vecinos, cliente. Es una labor desgastante que demanda mucho tiempo y que no te dejan mucho trabajo de gabinete, de estar en la computadora haciendo trabajo. Son mucho más coordinaciones, revisiones, reuniones y van a tener muy poco tiempo para hacer documentación. ¿Okay? Por consiguiente, se les recomienda que puedan cumplir lo normativo, lo legal, lo que requiere para que tu obra no pare el flujo. Si tienes algo adicional que aportaría al proyecto, si no es prioridad y si tu flujo sigue manteniéndose de información y de avance constante, perfecto, agrégalo. Pero si no, termina de ordenar, como dirían, ordena tu casa primero antes de salir a la calle. Entonces, ordena todo lo que tienes en la obra y después comienzas a escalar y crear más reportes, implementar nuevos sistemas de gestión, implementar nuevas herramientas, etcétera. Eso ya lo vas a hacer después. Esa es la primera recomendación en el ámbito de las funciones. Una vez que sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ya sea porque nos lo ha dicho la gerencia o ya sea porque nosotros lo hemos predefinido, porque no hay un límite de parte de la gerencia, nosotros vamos a contratar un equipo, ¿no? El equipo de obra nos llega por dos partes. La primera, que nosotros directamente hayamos contratado por algún referido, porque hemos hecho alguna entrevista, una convocatoria laboral, o porque nos conozcamos a alguien, ¿no? Un amigo que trabaja o trabajó en el momento con nosotros está libre y decimos, a ver, trabaja con nosotros en este proyecto también realizando el labor de jefe de oficina técnica, campo, etcétera, ¿no? Nosotros vamos a poder definir ese tipo de funciones. Ahora, ese era un lado, ¿no? Cómo contratamos a las personas. El otro lado es la designación. Cuando nos llega por parte de la gerencia, del que venga de otra obra, porque es el amigo del gerente, porque es el sobrino de alguien, conocido de alguien, y nos lo asignan a nuestra obra, ¿no? Entonces ahí tendremos que acomodarnos, sea una persona buena, mala, dedicada, flojo, etcétera. Nos va a tocar de todo. No obstante, nosotros, aparte de cómo llegan las personas, tenemos que definirles unas funciones. Si tenemos un manual de funciones, perfecto, ¿no? Si no lo tenemos, nosotros vamos a tener que predefinirlos. Acá tomé un poquito del extracto que les había mostrado del diagrama, donde ya estamos no dentro de la empresa, como el macro que les había mostrado, sino ahora estamos dentro de la obra. Nosotros vamos a tener que definirle las funciones a cada uno de estos integrantes. Es más, incluso hasta el nivel del vigilante. ¿Sí? Robert, que hasta el nivel del vigilante tengo que definirle funciones. Sí, ¿por qué? Porque hay niveles de control de proyecto que nosotros tendríamos que respetar, ya sea desde la gerencia o ya sea que nosotros mismos lo creamos, en función de la experiencia de la empresa o en función de nuestra propia experiencia. Por ejemplo, ¿por qué el rol del vigilante incluso debería tener una, una definición de funciones o una lista de funciones? ¿Okay? Porque, por ejemplo,
y eso es parte de la experiencia, aparte de que el vigilante o portero, guardián, pida los documentos, información, valide que las personas estén entrando, por ahí coteja con el SCTR o ya le han dicho cuál es la lista y el prevencionista de obra valida que todos tengan su seguro, su prueba COVID, etcétera. Solo tiene que revisar el DNI, ver si es, dejarlo acceder, por ahí ahora se le hace una pequeña desinfección con todo esto del alcohol y del COVID, antes no, pero hace una pequeña preinspección. Listo, hasta ahí. No necesariamente solo en eso cae su rol, porque uno puede decir, solo da ese acceso y listo. No, hay casos en los que las compañías hacen que el vigilante o portero firme lo que son las guías de remisión, es decir, lo que está llegando a la obra. ¿Por qué? ¿Sí? El vigilante no necesariamente va a contar, ¿no? Acá hay 500 varillas, hay 2 toneladas de acero, hay 20, 30 rollos de cable, no. Por ahí las cuenta, las revisa, las mira, pero por lo menos valida que ha entrado. Entonces él revisa, ha entrado a 20, serán pues, pum, y firma, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido casos en los que el administrador o el asistente almacenero o el jefe de almacén envía la factura de algo y anexa o adjunta una guía de remisión y él mismo la firma. Este documento llega al ingeniero de oficina técnica y como el ingeniero de oficina técnica es una persona que está en campo, el de acá, ¿no? El que les decía que es una persona netamente de costos y planeamiento, no sabe si está llegando o no está llegando nada a la obra, porque probablemente el 90% de su tiempo lo esté pasando en gabinete y un 10% solo sale a hacer toma de medidas y nada más y regresa, ¿no? Él confiará en el almacenero o en el asistente, en el almacenero o administrador quien esté entregando esto y lo emitirá o lo alzará hacia el residente. Y el residente obviamente va a confiar en el asistente, el almacenero, administrador y lo pagará. ¿Okay? Hay casos en los que ha habido ingresos de guías que no tenían esa reportabilidad, es decir, que el material nunca había llegado. Por consiguiente, después, cuando ya se analiza o se liquida la obra y se ve los reportes en S10, ¿sí? El software, da como consecuencia de que se ha ingresado una guía, ¿ok? Y se ingresó el material, supuestamente, pero nunca se llegó a egresar. Hay error, podría decir, del almacenero o administrador, ¿no? El software le jugó una mala pasada a su viveza, porque como nunca le dio en una salida, cuando el jefe de oficina técnica hizo su reportabilidad al final de la obra, se dio cuenta que había un saldo por egresar. Y él preguntó, ¿no? ¿Por qué queda el AC? ¿Por qué queda estos rollos de cable por egresar? Si ya estamos terminando la obra, ¿hay que regularizar o no? Y comienza a preguntar el equipo, ¿no? Y en eso sale que solo hubo un solo pedido de cables, ¿sí? O sea, se pidió cables por todo el proyecto y esta segunda guía o segunda factura que llegó era por una especie de adicional, pero no se había pedido físicamente un adicional. Y cuando se investiga y dice, ¿por qué esto queda como un pendiente a salir? Llegan los rumores y dicen, señores, solo ha llegado una sola vez cable y ha llegado todo ese montonal y no ha vuelto a llegar cables por separado, ni por devolución, ni por cambio, ni por nada. Entonces ahí es donde salta el tema y dicen, bueno, aquí no tiene una firma, llamaron al proveedor, al vendedor, el vendedor les dijo efectivamente que no había mandado y admitió que había sido él el que se había coludido con el almacenero y el administrador para hacer ese negociado. Entonces ahí hubo como 20.000 soles o 30.000 soles en venta de un cable adicional que nunca llegó a la obra. Entonces, desde ese momento, ¿qué se decidió? Que el vigilante firme. Así, si el vigilante firme, porque el vigilante es una persona de confianza, de años en la empresa, y que sí, obviamente, teme perder el puesto laboral, porque la mayoría de vigilantes en los proyectos de construcción son eso, no son personas que has conseguido de la noche a la mañana. Sí, es un cargo de alta confianza, donde le dices a alguien, oye, cuídame mis equipos valorizados en tanto. ¿Sí? Entonces, esta persona con el grado de confianza que tiene sabe que si se queda sin el trabajo, si lo votan por ladrón, no va a poder conseguir otra cosa, pues, porque nadie lo va a contratar como el cargo de vigilante. El cargo de vigilante se gana con años y años. Si no, se va a quedar sin trabajo y nunca va a poder hacer nada. Ese es el temor. Entonces, por consiguiente, como va a pasar eso, va a firmar, ¿no? Todos los documentos que van entrando y él va a ir validando. No necesariamente, como les digo, la cantidad exacta de los documentos o validar al mínimo detalle la guía, porque eso es labor del almacenero o administrador, pero por lo menos va a constatar que ha llegado una cantidad, y si es que él cree conveniente que pueda haber la cantidad, perfecto. Si no,
hará y dirá, sí, parece, te lo firma. Entonces, cuando esa firma llega al almacenero o administrador, él lo revisa, también lo firma, llega al jefe de oficina técnica y él tiene dos vistos. Uno del almacenero del equipo de administración y el otro del vigilante, ¿no? Quien finalmente es como un outsider, una persona que no está relacionada directamente con el administrador, no está coludido y tampoco tiene por qué estarlo porque es el que más va a perder. O sea, en el administrador almacenero, puestos hay 1000 obras, ¿no? Entonces pueden contratarlos, pero vigilantes es mucho más difícil. Por consiguiente, a ese nivel de escala o de jerarquía se han llevado las funciones y cuando se ha definido funciones del vigilante, aparte de pedir DNI, se le colocaba firma de guías de remisión. Por consiguiente, las funciones pueden variar, pueden acomodarse a situaciones, a peligros, a necesidades, a todo eso. Y eso lo va a limitar la propia experiencia de la persona, ya sea residente de obra, o de la empresa o la compañía. ¿Sí? En este caso, por lo menos, yo en mis proyectos, cuando era residente de obra, sí pedía, ¿no? Después que se firme. A mí no me había pasado, le pasó a un amigo, pero dije, uy, a mí también me la pueden hacer porque ese nivel de control no lo tengo. Entonces, implementemos. Entonces, comenzábamos a implementar y todas las obras comienzan a implementar. Yo les comparto esta experiencia para que ustedes vean y comiencen a definir las funciones en base a la experiencia que ustedes tienen, en base a la experiencia de la empresa, del manual de funciones. Y aquí les he compartido en el Drive que tienen en el WhatsApp un manual de funciones que elaboraron nuestros amigos de Colab. Acá lo voy a abrir. Sí se ve, ¿no? Pueden descargarlo, es de Colab, si pueden seguir en su página en Facebook y ver sus cosas, están haciendo mucha investigación en tecnología e información y ordenando bastantes cosas interesantes. Ellos tienen y definen este manual de funciones de obra, ¿sí se ve, no? Esto, por lo menos, si ustedes no tienen algo claro, les va a ayudar como una pauta, un patrón, un lineamiento para que ustedes también trabajen. Es un manual que considero que está bastante completo. Tiene las definiciones de los cargos de las personas, de acá también saca lo de residente. Las funciones del personal de obra, que es el segundo título que estamos tratando en este módulo, ¿ok? Bueno, y unos comentarios generales y funcionales. Las funciones de obra es lo que más nos interesa. Más allá de las definiciones, esto ya les he compartido. Definiciones. Vamos a las funciones, acá. Ahí está. Funciones del personal de obra, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos a tener desde nuestras propias funciones como residentes de obra, que les había compartido, les había comentado qué cosas deberíamos estar haciendo, ¿ok? Hasta las funciones del ingeniero de seguridad y prevención de riesgos, administrador de obra, jefe de oficina técnica, almacenero, maestro de obra, subcontratistas y personal obrero, ¿no? ¿Qué funciones deberían estar realizando? Como les comenté, esto es algo muy aleatorio, es algo de cada compañía, de cada uno de ustedes debería de estar creando o considerando esta información y arrastrándola mientras vaya cambiando de obra. Si no todos son residentes de obra, están en otros cargos, ya pueden ir armando algo así y puedan estar definiendo para sus futuros proyectos. Lo ideal siempre es que la compañía en la que ustedes trabajan tenga el manual, ¿sí? Eso siempre es lo ideal. Eso te limita, te define cuál es tu responsabilidad como residente y qué es lo que puedes exigirle al equipo de trabajo que tienes. Si no, pueden copiar esto, evalúen si les convence, no les convence, si los documentos que se mencionan son los que están usando en su empresa o si no, le agregan más cosas. Ya depende de cada uno de nosotros ver qué tantas funciones les damos. Las funciones definitivamente tienen que estar a la par con... Un segundo, vamos a ver la diapositiva. Las funciones tienen que estar a la par con tu organigrama de obra, ¿sí? Eso no se olviden. Vamos a repasar nuevamente las áreas que tenemos. Tenemos un residente de obra, líder de todo, que debería de conocer todo. Jefe de producción, líder del campo. Cosas que debería de manejar tu jefe de producción, productividad, reportes de avance y Lean Construction. A ese nivel debería de manejar el jefe de producción sus conocimientos y conceptos. Conocimientos y conceptos que debería manejar el jefe de oficina técnica, la parte económica, costos y parte de planeamiento, ¿sí? Dentro de
muchas otras reportabilidades que debería estar haciéndote desde el resultado operativo, paneles de control, curva S, valor ganado, que es lo mismo que la curva S, solo que en macro, alguna reportabilidad o trabajar la data que te da el jefe de producción, las curvas de producción, trabajarlas en informes o en reportabilidad, etcétera, ¿sí? La jefe de oficina técnica tiene a su cargo usualmente a 2 personas, el administrador y el almacenero, que se encargan de informarle cómo está el trajín de los recursos, ¿no? De los materiales, cómo está yendo los materiales en ingresos y salidas. Y el administrador, aparte de los materiales, ve la parte de las planillas, ¿no? Usualmente, si todos los trabajadores de la empresa y de los subcontratas están o no están en planilla, si a todos se les está pagando, etc. Toda esa parte es las funciones. En base a estos conceptos, ustedes tienen que definir ya muy bien, entonces me tiene que hacer esto, me tiene que hacer esto, armar esto, aquello, etc. El arquitecto usualmente es la persona que entra casi al final de la obra para poder validar que los acabados que estamos comprando sean aprobados por el cliente y que estén correctamente instalados, que los listones, que la modulación, todo eso se vea muy bien. Si necesita, y el trabajo es bastante, un asistente de arquitectura está bien. Él, junto con todo el resto del equipo, por ejemplo, un ingeniero civil que apoye la producción, un asistente de ingeniero civil, todos ellos van a coordinar con el maestro. Lo mismo pasa con el electromecánico, ¿no? El ingeniero electromecánico toma la labor de instalaciones mecánicas, eléctricas, sanitarias, automatización, contraincendio, etc. Todo lo que sea con instalaciones va tomando él esa responsabilidad. Lo que usualmente trabajamos en los proyectos de construcción es con un electromecánico, no un electricista ni un mecánico. Se busca alguien un poco más completo porque tenemos ese nivel de especialización, mecánicas y eléctricas. Si ustedes son residentes de obra, traten de buscar un perfil electromecánico, alguien que conozca la parte mecánica del equipamiento y la parte eléctrica cuando escojan a alguien ese cargo. Igual esta persona va a ver parte sanitaria que no ha sido formado para eso, probablemente va uno que otro curso en la universidad, pero que ya que está en instalaciones, que se encargue de eso más. Sanitaria no es tan complicado tampoco. Entonces, usualmente los electromecánicos también sin ningún problema se encargan de esto. Si es necesario, tendrá un asistente. Luego tenemos a nuestro jefe de calidad con su ingeniero de calidad de ser necesario, que va a estar controlando que todo el resto del equipo esté cumpliendo los estándares, documentación, si tenemos una ISO, estará validándolo, si solo son procedimientos también, que los procedimientos sean los adecuados, que los procesos constructivos sean los adecuados y que se esté haciendo las cosas de manera correcta. Y finalmente tenemos un jefe de SOMA, jefe de seguridad, salud ocupacional y del medio ambiente, que de la mano tendrá un monitor, un prevencionista de riesgos. También hay una confusión que a veces pasa en los proyectos donde dicen el jefe de SOMA es lo mismo que un prevencionista de riesgos. No necesariamente, ¿no? Se menciona al jefe de SOMA como alguien que tiene ya una educación de 6 meses en seguridad, un diplomado, usualmente de 6 meses en seguridad, y que tiene experiencia, ¿no? En proyectos similares. Y un prevencionista de obras no necesariamente tiene un diplomado, pero tiene experiencia en seguridad. ¿Ok? Entonces, un poquito la diferencia que usualmente tenemos en los proyectos, para que no se confundan. Y todo este equipo, este grupo humano de colaboradores, va a hacer que nosotros como jefe de oficina, como residentes de obra, podamos conducir a nuestro proyecto hacia el éxito. ¿Ok? Definan bien los roles, responsabilidades, cámbienlo si es que ven necesario, si es que algo no está funcionando, cámbienlo, actualícenlo, intégrenlo y agreguen más funciones en función de la obra, del avance, de las necesidades, de las complejidades y de la adaptación que se vaya realizando en la misma. ¿Ok? Listo.